En el corazón de la península de Yucatán, bajo el sol abrasador y entre la espesura de la selva, se alza una de las ciudades más enigmáticas y poderosas de la civilización maya, Chichén Itzá. Hoy, millones de turistas recorren sus templos y escalinatas, maravillados por la precisión arquitectónica y la grandeza de sus pirámides. Pero tras esa imagen de postal arqueológica se esconde un misterio que durante siglos estremeció a los viajeros y que incluso hoy sigue despertando dudas y escalofríos. El secreto del cenote sagrado. No estamos hablando de una simple laguna natural. Para los mayas, ese enorme pozo de agua de más de 60 metros de diámetro y 22 de profundidad no era solo un recurso vital en una tierra seca y dura, sino una puerta a lo sobrenatural, un umbral que conectaba el mundo de los hombres con el inframundo, el Xibalbá. Y en esa entrada oscura al reino de los dioses, los mayas ofrecieron lo más preciado, lo más aterrador y lo más polémico que podemos imaginar: vidas humanas. Durante siglos se habló de este lugar como un sitio de sacrificios, pero no fue hasta el siglo XX cuando un explorador norteamericano se atrevió a descender a sus aguas fangosas que el mito se transformó en una verdad inquietante. Lo que encontró bajo el agua helada no fueron simples piedras ni restos animales, sino esqueletos humanos, joyas de oro, cerámicas y objetos rituales que confirmaban las historias que habían sobrevivido en crónicas coloniales. Pero lo más perturbador de todo es que aún hoy los arqueólogos y antropólogos discuten el verdadero sentido de estos sacrificios. ¿Fueron ofrendas desesperadas en tiempos de sequía? ¿O eran rituales cíclicos para mantener el equilibrio entre los hombres y los dioses? Cada hallazgo en el cenote parece abrir nuevas preguntas en lugar de cerrar las antiguas. Imagina por un momento el escenario. La multitud reunida en lo alto de los templos, los sacerdotes vestidos con túnicas de algodón manchadas con pigmentos rojos y negros, el sonido de tambores de piel resonando en la selva, y al centro los cautivos, hombres, mujeres e incluso niños adornados con plumas y collares llevados al borde del abismo de agua. Para los presentes, aquello no era un crimen ni un castigo, sino un acto sagrado. Cada cuerpo lanzado al cenote era una súplica a Chaak, el dios de la lluvia, para que las nubes volvieran a derramar vida sobre la tierra. Los cronistas españoles como Diego de Landa, que observó y recopiló tradiciones mayas en el siglo XVI, describieron estos rituales con asombro y horror. Para él, aquello era prueba de idolatría y barbarie, pero para los mayas representaba algo mucho más profundo, un pacto con las fuerzas de la naturaleza. En un mundo donde la vida dependía de la lluvia y las cosechas, sacrificar lo más valioso era la única manera de asegurar la supervivencia. La arqueología confirmó parte de estos relatos. En 1904, Edward Thompson, un diplomático estadounidense, dragó el cenote y recuperó más de 30 toneladas de artefactos. Entre ellos había piezas de jade, turquesa, cobre, objetos de oro que no pertenecían a la región y que probaban el alcance de las redes comerciales mayas. Pero lo que más sorprendió fueron los huesos humanos. Fracturas en los cráneos, marcas de cortes, restos de adolescentes y niños. El agua del cenote se convirtió en una cápsula del tiempo que guardó en silencio los secretos de una civilización. Y, sin embargo, lo más extraño de todo es que no todos los cuerpos arrojados al cenote fueron sacrificados. Algunos estudios modernos revelan que había personas vivas lanzadas directamente a las profundidades, con la esperanza de que sobrevivieran al impacto y fueran consideradas mensajeros de los dioses. Los que lograban salir con vida eran vistos como elegidos, seres tocados por lo divino, y sus palabras tenían un peso especial en la comunidad. Esto nos deja una pregunta escalofriante. ¿Cuántos gritos quedaron atrapados en esas aguas?
¿Cuántos ojos vieron el sol por última vez reflejado en la superficie verde antes de hundirse en el silencio eterno? El cenote sagrado de Chichén Itzá no es solo un agujero en la tierra, es una herida abierta de la historia, un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano para intentar comprender y controlar lo que no puede dominar: la naturaleza, el clima, la vida misma. Y lo más perturbador es que, a pesar de todos los hallazgos, el verdadero secreto que guarda en sus profundidades sigue siendo un misterio. El cenote sagrado era mucho más que un pozo de agua, era el centro espiritual y político de Chichén Itzá. Cada ritual realizado allí estaba cargado de significado, y no era casualidad que se llevara a cabo en uno de los sitios más emblemáticos de toda la ciudad. Porque en torno al cenote no solo se decidía la relación de los hombres con los dioses, sino también el destino de la propia comunidad. Los mayas eran un pueblo profundamente ligado al ciclo de la naturaleza. Su calendario agrícola dependía de la llegada de las lluvias, y cuando la sequía golpeaba, el hambre no tardaba en extenderse. En esas épocas críticas, los sacerdotes mayas convocaban a toda la ciudad. Los hombres más poderosos, los comerciantes más ricos, los guerreros más valientes, todos sabían que la supervivencia de su mundo dependía de esos rituales. Pero el sacrificio en el cenote no era un acto improvisado. Se preparaba con semanas de antelación. Los cautivos eran seleccionados con cuidado. Prisioneros de guerra, esclavos comprados en mercados distantes e incluso, según algunas fuentes, jóvenes voluntarios que aceptaban entregar su vida como un honor. Eran adornados con collares de jade, plumas brillantes y cuerpos pintados con pigmentos rituales. Para ellos, la muerte en el cenote no era una condena, sino una transformación, un paso hacia el papel de mensajeros ante Chak, el dios de la lluvia. Los arqueólogos que han estudiado los restos encontrados en el cenote descubrieron algo perturbador. No todas las víctimas eran adultos. Muchos huesos pertenecen a niños, algunos de apenas 6 o 7 años. La razón es tan terrible como simbólica. Los mayas creían que los niños eran especialmente puros y que sus lágrimas podían atraer la lluvia. Llorar frente al cenote no era un signo de miedo, sino un acto ritual en sí mismo. La escena, tal como la describen los cronistas y los investigadores modernos, resulta estremecedora. Multitudes reunidas alrededor del abismo de agua, los sacerdotes entonando cantos, los tambores marcando el pulso del sacrificio, y luego, el momento culminante, los cuerpos lanzados a las profundidades. Algunos caían envueltos en plumas y joyas, hundiéndose lentamente en el agua verdosa. Otros eran arrojados vivos, y sus gritos se mezclaban con los ecos de la selva. Los objetos hallados en el fondo refuerzan la magnitud de estos rituales. No se trataba de simples ofrendas locales. Se han encontrado turquesas procedentes del norte de México, cobre que llegaba desde tierras lejanas y piezas de oro que venían incluso de Centroamérica. El cenote sagrado era un altar de alcance continental, un lugar donde se condensaban las riquezas de todo un mundo conocido. Y en medio de estas joyas, los cuerpos humanos recordaban que ninguna riqueza material superaba el sacrificio de la vida misma. Sin embargo, el cenote también encierra secretos que contradicen la versión tradicional. Investigaciones modernas han encontrado restos de personas que sobrevivieron a la caída. Estos sobrevivientes, rescatados más tarde, eran considerados portadores de mensajes divinos. Sus relatos, reales o imaginados, se tomaban como la voz misma de los dioses. Imagina el peso que debía tener un niño que afirmaba haber visto a Chak en las profundidades, o a un guerrero que aseguraba haber recibido visiones sobre el destino de su ciudad. Estos sobrevivientes eran, en cierto modo, el equivalente a profetas vivientes.
Pero aquí surge la gran pregunta: ¿eran todos estos sacrificios realmente pedidos por los dioses? ¿O estaban los sacerdotes usando el poder del miedo para mantener el control social? No podemos olvidar que la religión maya estaba estrechamente ligada a la política. Los sacerdotes eran también consejeros de los gobernantes, y tener la capacidad de hablar con los dioses les otorgaba un poder inmenso. El cenote, entonces, no solo era un altar, sino una herramienta de poder. Diego de Landa, en sus crónicas, lo describe con horror. Para él, la práctica de lanzar a personas vivas a un pozo para que murieran ahogadas era la confirmación de la idolatría maya. Sin embargo, lo que para él era barbarie, para los mayas era el acto más puro de fe y entrega. Aquí se cruzan dos visiones del mundo irreconciliables. Una que veía en el agua un portal al más allá, y otra que lo interpretaba como superstición salvaje. Lo cierto es que el cenote sagrado, aún hoy, sigue guardando secretos. Los buzos modernos que han descendido a sus profundidades han encontrado más huesos, más objetos, más enigmas, y en cada uno de ellos la misma pregunta persiste: ¿hasta qué punto eran conscientes los mayas de lo que estaban haciendo? ¿Era fe auténtica o manipulación de masas bajo la excusa de la religión? Lo más inquietante es que el cenote no parece haber sido un simple escenario de sacrificios aislados, sino un espacio donde se repetían constantemente estos rituales a lo largo de siglos. Generaciones enteras vieron cómo sus hermanos, sus hijos, sus enemigos eran lanzados a las aguas oscuras, y generación tras generación, el miedo, la fe y la obediencia se consolidaban alrededor de esa herida líquida en la tierra. Hoy, los turistas que se asoman al borde del cenote ven solo un lago verde cubierto por la vegetación, pero bajo esa superficie tranquila se acumulan cientos de años de historia, de gritos apagados, de huesos sumergidos y de tesoros hundidos. El agua que refleja la luz del sol en la península de Yucatán es, al mismo tiempo, espejo de un mundo perdido y tumba de miles de almas. El cenote, silencioso y oscuro, parecía haberse convertido en un testigo eterno. Siglos después del esplendor maya, cuando la ciudad de Chichén Itzá había caído en ruinas y la selva comenzaba a devorar sus templos, el pozo seguía allí, ocultando en su interior los secretos de miles de rituales. Y durante mucho tiempo, esos secretos permanecieron intocados. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando un hombre decidió desafiar lo desconocido. Su nombre era Edward Herbert Thompson, cónsul estadounidense en Yucatán y apasionado por las civilizaciones antiguas. Thompson adquirió la hacienda que incluía el cenote y con recursos propios inició una de las exploraciones más osadas de su tiempo. Imagina la escena: un hombre del siglo pasado descendiendo con rudimentarios equipos de buceo y sogas, dispuesto a sumergirse en aguas turbias y heladas que nadie había osado profanar en siglos. Lo que Thompson encontró cambió para siempre la manera en que entendemos a los mayas. Sacó del fondo toneladas de artefactos: discos de oro, collares de jade, piezas de cobre, campanas, cuchillos ceremoniales. Pero lo más perturbador no fueron los tesoros, sino los restos humanos. Thompson halló cráneos fracturados, huesos de niños, de mujeres, de jóvenes guerreros. Cada hueso era un testimonio silencioso de un sacrificio, cada objeto una ofrenda. El mundo occidental recibió estos hallazgos con una mezcla de fascinación y escándalo. Durante mucho tiempo, los objetos del cenote fueron enviados a museos extranjeros, y solo décadas más tarde, México comenzó a exigir su regreso. Hoy, muchos de esos tesoros se exhiben en el Museo Nacional de Antropología, recordando no solo la grandeza de la civilización maya, sino también la brutalidad de sus prácticas religiosas.
Pero más allá de los objetos, lo que realmente desconcierta a los investigadores son las preguntas sin respuesta. Los estudios modernos han revelado que los restos hallados corresponden a personas de distintas regiones de Mesoamérica. Esto sugiere que el cenote no era solo un altar local, sino un centro de peregrinación. Gentes de lejanas tierras acudían a Chichén Itzá para ofrecer lo más valioso que tenían: vidas humanas. Y hay un misterio aún mayor. Algunos análisis recientes de los huesos han revelado algo inesperado: signos de que algunos cuerpos fueron tratados con cuidado antes de ser lanzados. Joyas cuidadosamente colocadas, cuerpos pintados con pigmentos de colores, hasta evidencias de banquetes previos al sacrificio. Todo indica que muchos de los que murieron en el cenote fueron tratados como elegidos, casi como invitados de honor al encuentro con los dioses. Esta práctica no era un acto de simple violencia, sino un ritual cargado de simbolismo. El agua era vida, pero también era muerte. El cenote era un espejo del cielo, y sumergirse en él era como atravesar un portal. Para los mayas, aquellos que eran ofrecidos no desaparecían, sino que regresaban con los dioses, llevando consigo los ruegos y las esperanzas de toda una comunidad. Sin embargo, esta visión contrasta con la brutal realidad. Estudios forenses muestran fracturas mortales, señales de golpes contundentes y cortes con hojas afiladas. El simbolismo sagrado no eliminaba el sufrimiento humano. Los sacrificados, fueran prisioneros, esclavos o incluso voluntarios, enfrentaban una muerte atroz, y sus cuerpos permanecían en el fondo del cenote, lentamente devorados por el tiempo y el agua. Lo más inquietante es que, a pesar de los hallazgos, aún hoy los arqueólogos no pueden determinar con certeza cuántas personas fueron sacrificadas en el cenote. Algunos hablan de cientos, otros de miles. El agua, con su barro espeso y su oscuridad, sigue ocultando secretos que ni la ciencia moderna ha logrado desenterrar por completo. Y aquí surge otro misterio. Muchos investigadores creen que, además de sacrificios humanos, el cenote pudo haber sido escenario de rituales de iniciación, donde jóvenes nobles eran arrojados y, si sobrevivían, regresaban a la superficie convertidos en líderes espirituales. Una prueba mortal que combinaba fe y resistencia. ¿Cuántos lograron salir vivos? ¿Cuántos fueron venerados por haber desafiado a la muerte misma? Las teorías se acumulan, pero el cenote nunca revela todo. Cada buzo que desciende en sus aguas verdes describe la misma sensación, una mezcla de silencio sepulcral y de peso histórico. Es como entrar en un santuario donde miles de voces apagadas aún resuenan, donde el agua misma parece estar impregnada de recuerdos. Y sin embargo, lo más perturbador no está en lo que ya se descubrió, sino en lo que aún podría estar oculto. Los arqueólogos creen que en lo más profundo del cenote aún reposan secretos nunca revelados, quizás tumbas enteras, ofrendas desconocidas o evidencias de rituales aún más complejos de lo que imaginamos. ¿Qué más se esconde en esas aguas que han guardado silencio durante más de 1000 años? El cenote sagrado, después de todo lo que se ha descubierto en su interior, no solo es un pozo de agua, es un libro abierto de la espiritualidad maya, aunque escrito en páginas de lodo, huesos y objetos que hablan en silencio. Pero aún hoy, ese libro está incompleto. Cada hallazgo abre nuevas preguntas, y cada misterio nos recuerda que, quizá, los mayas querían que nunca conociéramos la historia completa. Porque, ¿qué ocurre cuando se perturba un lugar sagrado? Los cronistas de la conquista relataban que, tras profanar templos o cenotes, los españoles sufrían accidentes, enfermedades repentinas e incluso muertes inexplicables. Algunos frailes llegaron a escribir que los ídolos se vengaban. Tal vez eran supersticiones,
Pero lo cierto es que hasta en tiempos modernos, buzos y exploradores han reportado experiencias inquietantes al descender al cenote. Imagina un buzo moderno, equipado con tecnología de última generación, sumergiéndose en la oscuridad verde. A los pocos metros, la luz desaparece y todo lo que queda es el reflejo de su linterna en un agua espesa, casi viscosa. Al avanzar, los huesos comienzan a aparecer. Una calavera cubierta de sedimento, un fémur atrapado entre ramas, una mandíbula con dientes aún visibles. De pronto, la linterna ilumina una ofrenda de jade perfectamente intacta, como si hubiera sido colocada ayer. Y en ese silencio absoluto, más de un explorador asegura haber sentido que no estaban solos. ¿Se trata de sugestión o de algo más? Para los mayas, esos sacrificios no eran simples muertes, eran contratos sagrados con los dioses de la lluvia, la fertilidad y el inframundo. Romper esos contratos, profanar los restos, podía tener consecuencias terribles. Muchos lugareños todavía creen que el cenote está protegido por los aluxes, espíritus guardianes traviesos y vengativos que castigan a quienes se atreven a perturbar la paz de sus dominios. La ciencia puede explicar los hallazgos arqueológicos, datar los huesos y analizar los metales, pero no puede responder a algo más profundo. ¿Qué se siente al estar en un lugar que durante siglos fue considerado una puerta al otro mundo? ¿Qué significa sumergirse en aguas donde tantos ofrecieron su última respiración como puente hacia lo divino? Hoy, el cenote sagrado de Chichén Itzá es visitado por miles de turistas cada año. La mayoría lo observa desde arriba, como si fuera solo un estanque rodeado de árboles. Pero quienes conocen su historia saben que cada centímetro cúbico de esa agua está impregnado de vidas, de miedos, de plegarias y de fe. Bajo ese espejo natural se esconde un cementerio, un templo y un altar. Y aquí es donde surge la reflexión final. Los mayas no ofrecían sacrificios por crueldad, sino por esperanza. Esperanza de lluvia, de cosechas, de continuidad de su mundo. Cada cuerpo lanzado al cenote era un grito colectivo en busca de equilibrio. Lo que para nosotros puede parecer bárbaro, para ellos era un acto supremo de devoción. Pero la pregunta que sigue viva es: ¿qué secretos aún guarda el cenote? ¿Qué símbolos? ¿Qué rituales? ¿Qué historias están enterradas bajo metros de lodo? Quizá nunca lo sepamos. Tal vez el verdadero secreto de Chichén Itzá no esté en los objetos rescatados ni en los huesos estudiados, sino en el misterio que persiste en esa sensación de que el agua se niega a entregar todo lo que guarda. El cenote sagrado sigue ahí, intacto en su silencio, como un recordatorio de que el pasado no siempre quiere ser descifrado por completo, y cada vez que alguien se asoma a sus aguas verdes, es imposible no sentir un escalofrío, como si miles de miradas invisibles siguieran observándonos desde el fondo. Porque al final, más allá de los sacrificios y los hallazgos, lo más aterrador del cenote es que su secreto sigue vivo y tal vez, solo tal vez, nunca nos lo revelará por completo.